Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Jonathan Hannigan, profesor de la Escuela Digital de Teología, y esta es nuestra tercera clase sobre Primera y Segunda de Pedro, y hoy vamos a hablar de identidad, vocación y ética cristiana. Los primeros cristianos que aguantaron el prejuicio social que hablamos en clases anteriores, tanto de judíos como gentiles, no podían refugiarse en la cristiandad. Ahora, ¿qué significa eso? No podían participar de una subcultura cristiana ya muy desarrollada. Hoy en día, si los cristianos sienten algo de prejuicio social, pueden ir a sus iglesias, pueden ir a conciertos cristianos, hasta hay ropa para cristianos, hay elementos como taza de café, lápiz, hay un montón de merchandising en realidad para cristianos que de alguna forma afirma la identidad de los cristianos. Y ni hablar de los eventos, los espectáculos, todo lo que está hecho para que el cristiano se sienta como en su casa. Bueno, la iglesia primitiva no tenía eso. El nacimiento de un momento cristiano no disponía de espacios públicos para la política y para la cultura. Los primeros cristianos tenían que convivir con los paganos o simplemente dejar de participar en la sociedad de alguna manera. Ellos eligieron vivir esa tensión que es propia del reino de Dios. Y lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero la pregunta viene, ¿cómo aguantaron semejante presión y rechazo social? Los primeros cristianos tenían en claro su identidad, o sea, sabía quiénes eran. La identidad del pueblo de Dios tiene que ver con el llamado de Dios a Israel. Israel fue llamado por Dios en Éxodo 19, 5 al 6, a ser un pueblo apartado para los propósitos de Dios. ¿Sí? Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto justamente porque el pueblo no pertenecía a Egipto, sino a Yahvé mismo, su Dios. Por eso Israel fue llamado a representar a Yahvé y encarnar su obra redentora en este mundo. El pueblo de Israel serviría entonces como vehículo a través del cual Dios traería la redención al mundo. Según 1 de Pedro 2, 9 al 10, la iglesia es ahora la continuación de ese pueblo santo. Ahora Israel espiritual contiene a todos los que han creído en Jesús y se han comprometido con Él y su reino en este mundo. El llamado de Dios a ser pueblo es una invitación en sí a participar de la santidad de Dios. Primero de Pedro 1:16 repite las palabras del Levítico, pero ahora el pueblo cristiano dice, sean santos porque yo soy santo. La santidad, según la Biblia hebrea, tiene que ver con la gloria, la majestad, la pureza, la perfección y la grandeza de Dios. Dios puede compartir este atributo con objetos, por ejemplo, con el templo, o lo puede compartir con otros seres como los ángeles. Para los primeros cristianos, participar en la santidad de Dios tenía que ver con encarnar el carácter de Dios delante de las demás naciones. La participación de Dios en la santidad de Dios, perdón, según el Nuevo Testamento tiene que ver con hallar la esencia de la propia identidad en Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. La participación a la que hemos sido llamados no es un ejercicio individualista, no es una invitación a pertenecer, es una invitación más bien a pertenecer a la comunidad cristiana. Participación en la vida de Dios siempre implica y siempre implicará comunión y colaboración con Dios y con los demás santos, porque no hay santidad aparte de la comunión de los santos. En su primera carta, Pedro vincula el sufrimiento y la santidad, algo que para nosotros de repente es difícil de comprender. Si algo señala la muerte de Jesús, según un erudito, señala que el sufrimiento humano puede demostrar la otredad perfecta de Dios, la naturaleza completamente otra de Dios y una manera de vivir generosamente que no se puede hallar en otro lado. O sea, Dios nos demuestra otra manera de ser y esa forma de ser se demuestra en el sufrimiento.
En otras palabras más sencillas, los momentos más sagrados o más santos de Jesús no fueron sus momentos más tranquilos, de oración y contemplación, apartado de las dificultades del mundo. Más bien, la santidad de Jesús se manifestaba en mayor manera cuando se atrevía a vivir la historia del amor radical de Dios y mostrar compasión a todos, aunque esta compasión fue lo que le llevó a la cruz. Los primeros cristianos tomaron dos recursos en cuenta a la hora de definir los límites de la vida y la práctica cristiana. La identidad cristiana nace de estos dos recursos y son la catequesis y la liturgia. La catequesis se trata de la enseñanza, ¿sí? Se trata de la instrucción primero de los catecúmenos, que son los candidatos al bautismo, aquellos paganos que estaban interesados en convertirse a la fe cristiana, y también se trata de la instrucción a los nuevos convertidos al cristianismo. Se cree, de hecho, que algunos pasajes del Nuevo Testamento realmente son bloques de este material catequético, como 1 de Tesalonicenses 4, 1 al capítulo 5, versículo 11, Colosenses 3, 5 al 15, y grandes porciones de la carta, la primera carta de Pedro. La primera fuente no canónica de este tipo de material sería la Didache. ¿Sí? En el primer siglo, los primeros cristianos no tenían el conjunto del Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. Diferentes congregaciones tenían acceso a algunos de los 4 evangelios y distintas cartas de los apóstoles. Por lo tanto, la Biblia hebrea seguía siendo muy importante para la comprensión de su identidad como pueblo de Dios. Acuérdense que ellos se veían como la continuación de Israel. Si es así, la catequesis no podía ser únicamente una serie de enseñanzas didácticas acerca de la naturaleza de la fe cristiana, ¿sí? No fue pura transmisión de conocimientos intelectuales. La transmisión oral y escrita de la fe cristiana no fue el único recurso de las comunidades cristianas. Si bien existía la proclamación del Evangelio y el anuncio de la historia de la salvación, cosa que podemos ver en el libro de los Hechos, por ejemplo, los cristianos no dejaban toda su labor evangelística a la proclamación oral, cosa que algunos cristianos hoy sí hacen. Los primeros cristianos también evangelizaban a través de lo que llamamos la socialización. No solo iban comunicando con palabras las verdades acerca de Dios y el Evangelio, sino también iban abriendo sus casas y sus comunidades para que los paganos poco a poco podían ir experimentando la realidad del Evangelio antes de convertirse. Los paganos fueron invitando, hasta cierto punto, fueron invitados a vivir la vida cristiana antes de comprometerse con Jesús. Hoy en día pensamos en la conversión como la aceptación de una serie de enseñanzas religiosas o dogmas, tanto teológicas o filosóficas, que luego producen un cambio de transformación inmediata en la persona a partir de su ascenso intelectual. O sea, a partir del sí creo, todo cambia. Ahora, esta definición de la conversión no tiene nada que ver con los antiguos y cómo experimentaban ellos la conversión a la fe cristiana. La liturgia, el segundo recurso, ¿sí? Tiene que ver con el servicio público. Ahora, más específicamente, en el Nuevo Testamento se refiere al servicio de Cristo, a la liturgia de Cristo, o al servicio, la liturgia de los cristianos a otros. En el Oriente cristiano, liturgia se refería al culto de adoración o al servicio, ¿sí? Mientras que en latín, en el Occidente, se usaban palabras como servicio, misterio, oficio y demás. Podemos descubrir la liturgia de la Iglesia primitiva en el mismo Nuevo Testamento y en escritos como la Didache que mencionamos anteriormente y en las constituciones apostólicas. O sea, podemos descubrir un poco de cómo llevaban a cabo sus servicios, cómo era la misa cristiana en esa época. Ahora, una pregunta para reflexionar un poco acerca de nosotros hoy. ¿Qué se piensa hoy de la liturgia antigua? O sea, ¿qué pensamos hoy acerca de estas formas de adoración
de la iglesia primitiva. Lamentablemente, a partir de la época moderna, muchos cristianos tienden a despreciar consciente o inconscientemente las tradiciones heredadas de nuestros antepasados cristianos. ¿Sí? Los ritos, las oraciones escritas y hasta la música que han sido fruto de una larga trayectoria cristiana han sido objeto de poco interés para cristianos modernos y postmodernos. Este desdén, o casi vergüenza diría yo, pueden surgir a partir, capaz, de la siguiente premisa. La premisa es esta. Las tradiciones cristianas que han sido probadas a través del tiempo representan una espiritualidad anacrónica que no puede satisfacer el escrutinio intelectual y las sensibilidades curtidas de las personas en la actualidad. Simplemente no nos satisface, ¿sí? Nosotros vemos ahora el mundo con otros ojos, tenemos otras necesidades y la liturgia que ha sido heredada por nuestros antepasados cristianos simplemente ya no nos sirve. Si bien los tiempos cambian, ¿no? Ha pasado mucho en 2000 años. Si bien los tiempos cambian, se han introducido nuevas tecnologías, hemos visto mejorías en la experiencia humana, los seres humanos y su realidad espiritual no ha cambiado en lo más mínimo desde que estuvo Jesús rondando por la tierra. Las búsquedas del ser humano, sus miedos, sus angustias, sus más profundos anhelos no se han visto alterados gracias a las novedades en el plano humano. ¿Por qué entonces no tardamos en desechar la liturgia, parte de la tradición viva de los muertos, que viene siendo de bendición para la Iglesia desde hace siglos? ¿Sí? Hay una distinción que deberíamos hacer entre la tradición y el tradicionalismo. Jaroslav Pelikan, un erudito, hace la diferencia. Dice que la tradición es la fe viva de los muertos, mientras que el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. ¿Sí? Debemos abrazar la tradición, esta fe que ha sido heredada de nuestros antepasados, pero rechazar el tradicionalismo, el hacer las cosas porque sí, el hacerlos porque ha sido nuestra herencia y sin pensarlo, sin meditar en ella. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tardamos tanto? No tardamos tanto más bien en desechar la liturgia que viene siendo la herencia de los primeros cristianos. Yo apostaría que muchos cristianos del primer siglo, si entrasen hoy a nuestras iglesias, no sabrían qué están presenciando. ¿Sí? Podrían escuchar el nombre de Jesús, podrían de repente escuchar algún salmo o no, que reconocen, pero muchas de las formas hoy son ajenas a la tradición cristiana. Tengo una teoría. La cosmovisión marxista es una cosmovisión materialista. Cree que no existe algo más allá de lo material, de lo que se puede ver y tocar. Niega las realidades trascendentales y espirituales. Por otro lado, el capitalismo de libre mercado tampoco se interesa por estas realidades espirituales que niega el marxismo. Y en Occidente vivimos un choque constante de estas dos cosmovisiones, ¿sí? En la política, en la cultura. Y los cristianos, en medio de esta disputa entre dos cosmovisiones que son ajenas a la fe cristiana, podemos olvidar fácilmente nuestra herencia espiritual. Los cristianos creemos que Dios creó el mundo como casa para sí mismo y para la humanidad. Y Dios no está lejos de nosotros. ¿Sí? No ha abandonado su proyecto de redimir el mundo a través de Cristo usando su iglesia. ¿Sí? El gran poeta Gerard Manley Hopkins nos recuerda que el mundo está cargado con la grandeza de Dios. Para muchas personas hoy el cosmos podría ser representado por una casa de dos plantas. ¿Sí? En la planta baja vivimos nosotros y lo llamamos tierra. ¿Sí? Vivimos los seres humanos. Y en la planta alta vive Dios. Y Dios solo desciende cuando necesitamos algún milagro, alguna supuesta intervención divina. Esta en realidad es una visión platónica de la realidad y está muy lejos de lo que nos dicen las escrituras.
Sin embargo, si compartimos esta visión platónica, es entendible porque se han ido secularizando las formas de nuestro culto, porque la atención se ha pasado de Dios a nosotros, o porque no esperamos que Dios actúe y lo tengamos que hacer nosotros. La liturgia moderna evangélica, en algunos casos, se ha reducido al performance de un espectáculo con matices cristianos. La iglesia evangélica muchas veces cambia la liturgia por este servicio, por esta obra, por esta tradición, por el espectáculo. Se prefiere una experiencia religiosa, o sea, sentimiento de bienestar, incluso de éxtasis, antes de una verdadera comunión con Dios y con los demás hermanos y hermanas reunidos. Somos buenos haciendo los eventos, los evangélicos, produciendo música, brilla el oratorio evangélico. Aún así, muchas veces el culto evangélico carece de lo esencial de la liturgia, que es la manifestación de la gracia de Dios, que vincula a la iglesia con Dios y vincula a los hermanos entre sí. Muchos cristianos están simplemente satisfechos con el espectáculo, con este reduccionismo, porque desconocen que podría existir algo más. Sigamos reflexionando en este tema, ¿sí? Pensemos ahora en la arquitectura de las iglesias, ¿sí? La arquitectura de la iglesia primitiva era de una casa, era sencilla, pero ya cuando podían tener lugares propios, la arquitectura tenía un sentido, tenía una razón de ser. Hasta los bautisterios tenían una arquitectura que representaba el cambio espiritual que estaba sucediendo en ese momento. Pero ahora vivimos la desacralización de los espacios. ¿Sí? Si es cierto que una iglesia puede reunirse en cualquier lado, hay poco esfuerzo para que parezca una casa espiritual, ¿sí? Según la tradición cristiana, ¿sí? La disposición de las sillas y el escenario o la tarima también dice mucho acerca de lo que valoramos en cuanto a nuestras formas, en cuanto a la liturgia, ¿sí? Y en muchas iglesias falta un altar o una mesa, ¿sí? Un altar sería la misma mesa de la Santa Cena. Y en mucha iglesia incluso falta lugar para la lectura bíblica o para la proclamación del Evangelio, ¿sí? También hay un cierto desprecio por los símbolos y el arte cristiano, ¿sí? La ausencia del arte en los lugares de reunión, ¿sí? Un poco de esto tiene que ver con los iconoclastas de la Reforma Protestante, pero en parte tiene que ver con tener poco interés por los símbolos que son propiamente cristianos, porque sí nos interesan los símbolos, sí nos interesan las imágenes y las tenemos en muchas partes, ¿sí? Me llama la atención que cuando compartimos un versículo bíblico muchas veces hay una foto detrás de la naturaleza o de alguien orando, pero no tiene algo propiamente cristiano. Más bien, a veces tiene un estilo medio hipster, ¿sí? Entonces, por eso hablo del desprecio por los símbolos y la estética cristiana. También hay una proliferación de símbolos que nada que ver con la tradición cristiana, que van siendo de a poco relacionados con la fe cristiana. Y por último, hay una falta de memoria histórica y un vínculo con la teología antigua, ¿sí? Me parece un mal de nuestras iglesias, ahora de nuestros seminarios, que solemos citar solamente personas de nuestra propia tradición. Y esta propia tradición suelen ser personas modernas, muy parecidas a nosotros, ¿sí? No hay mención de los primeros teólogos, ¿sí? Los primeros teólogos eran del Medio Oriente, eran de África, eran de Europa, había de Asia, pero no hablamos de ellos. Mayormente hoy citamos a hombres blancos de Norteamérica, de Europa, ¿sí? Pero no hay mención de estos teólogos ni tampoco mención de los mártires. Los mártires tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de la liturgia cristiana, recordar a aquellos que habían sacrificado su vida por Jesús. Hoy en día no los mencionamos casi. También hay un comezón de oír por todo lo novedoso y llamativo,
¿sí? Tanto los judíos como los primeros cristianos estaban acostumbrados a la repetición, porque se entendía que la repetición era lo que afianzaba las verdades del Evangelio en el corazón. Y nosotros queremos cada semana escuchar algo nuevo y novedoso. Esto pone en jaque, creo, nuestra identidad y nuestra vocación como cristianos. Hoy en día hay grandes discusiones pero de la liturgia, pero se centra mayormente en música y en la predicación. ¿Sí? Sin embargo, había otros temas que fueron de suma importancia para la iglesia primitiva. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa todo esto? Bueno, a un teólogo le podría interesar, pero ¿por qué debería interesarle a cada cristiano, ¿no? ¿Cuál es el problema con lo cambiante de las liturgias? ¿Sí? Quiero sugerir que corremos el riesgo de ensayar una liturgia que carece de poder para cultivar una identidad y una vocación cristiana. Hay dos elementos de la liturgia que son importantísimos, que fueron importantísimos para la iglesia primitiva, y son el bautismo y la Eucaristía o la Santa Cena. Hablemos primero acerca del bautismo. El bautismo en la iglesia primitiva consistía en la inmersión en las aguas, asemejando así la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. El bautismo fue el rito de iniciación, el punto en el tiempo y en el espacio en que uno nacía de nuevo, cuando uno se unía efectivamente con Cristo Jesús. En el bautismo Dios concede el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo y membresía plena en el cuerpo de Cristo. El bautismo se parecía, hasta cierto punto, se parecía a los lavamientos rituales de los judíos. Sin embargo, el bautismo cristiano se hace una sola vez, porque su fin no es la pureza ritual, sino la unión con Cristo Jesús y la liberación de la esclavitud del pecado. Hoy en día nuestra sensibilidad, nuestra visión del mundo, como decía, suele ser más platónica. Y nosotros decimos, si Dios va a hacer un cambio espiritual, ¿por qué habría de participar de algo tan material, tan físico como el bautismo? Si Dios lo que quiere es salvar el alma. Bueno, el bautismo salva el cuerpo, que luego sería resucitado en el día final, y salva el alma, ¿sí? Dios pide algo físico, porque Dios siempre obra a través del material. Por eso Jesús vino en carne y hueso. Por eso nuestra participación en la vida de Jesús, específicamente en su sepultura, muerte, sepultura y resurrección, tiene características físicas, como tiene el bautismo. En la iglesia primitiva no existía la oración por fe o simplemente una confesión de fe que daba acceso a la vida cristiana. El bautismo, sí o sí, fue la puerta de entrada a la fe cristiana. Si bien el bautismo sufrió algunas modificaciones en su administración, se hacía de una u otra manera, nunca hubo dudas acerca de su necesidad y eficacia. En las notas vemos un mosaico que formaba parte del bautisterio arriano en Ravenna, Italia. ¿Sí? Y lo que vemos es a Jesús siendo bautizado desnudo, porque es muy probable que todos los cristianos en los primeros siglos fueron bautizados desnudos. ¿Sí? Y vamos a ver un poco por qué un poco más adelante. ¿Sí? Entonces, eh, las formas de bautismo podían cambiar con el tiempo, con la teología, pero el bautismo como entrada al reino de Dios nunca fue cuestionado en los primeros siglos. Hay unos cuadros también en las notas de Wayne Meeks en su libro Los primeros cristianos urbanos, que nos ayudan a entender un poco en qué consiste el bautismo cristiano. El primer cuadro habla de un claro antes y después. ¿Sí? Antes había muerte, eh, estaba el viejo del hombre, el cuerpo carnal, los contrastes, y el bautismo invitaba al despojo del vestido. Por eso creemos que los cristianos fueron bautizados desnudos, porque
los conceptos, la teología, se representaba en la fisicalidad del mismo acto. ¿Sí? Pasaban del mundo de los ídolos, de los demonios, de los principados, de este mundo al mundo de Dios vivo, al mundo de Jesucristo. El siguiente cuadro me parece más fascinante todavía y habla de la progresión verbal y conceptual de bautismo. ¿Sí? Si se fijan en este cuadro, pareciera que hay una escalera que baja las aguas de bautismo y una escalera que sube. Bueno, esta escalera que está aquí conceptualizada en este cuadro se ve reflejado en la arquitectura de los primeros bautisterios. ¿Sí? Había una escalera para descender a las aguas de bautismo y otra escalera para ascender, porque quería reforzar esta idea que uno está yendo a la tumba para luego resucitar de nuevo. ¿Sí? En principio, la persona pertenece al mundo, al Dios de este mundo, a Satanás y a los demonios. ¿Sí? Hay muchos señores, muchos dioses. El hombre viejo va bajando con sus vicios, con sus contrastes, ¿sí? Con una familia perteneciendo a un culto pagano, perteneciendo a una asociación de bienestar que nada que ver con la fe cristiana, recibe una catequesis, o sea, una enseñanza, se desviste, se desnuda, muere porque desciende a la sepultura, al laboratorio que es que son las aguas de bautismo y luego asciende, ¿sí? Es entronizado con Cristo Jesús en los lugares celestiales, recibe la unción. Luego del bautismo en la iglesia primitiva, eh, el que estaba presidiendo el bautismo ungía con aceite a la persona, capaz en forma de cruz en la frente, para mostrar que había sido elegido por Dios y ya pertenecía al pueblo santo. Fueron revestidos, fueron dados ropas blancas, ¿sí? Fueron revestidos con Cristo, revivificados, ¿sí? Y para la iglesia primitiva, la muestra de que en realidad poseías el don del Espíritu Santo no era hablar en lenguas, era clamar Abba Padre y decir Kyrios Jesús, o sea, Cristo es el Señor. Eso era la muestra que había pasado de la muerte a la vida. Ahora en vez de contraste y división, te encontrabas en unidad con Dios, con los hermanos y hermanas de la iglesia. Había dejado atrás los vicios para ahora trabajar y cultivar las virtudes. El hombre viejo murió y ahora nace el hombre nuevo, hecho a la imagen de Cristo, del Creador, y probablemente experimentaban una nueva ronda de catequesis, de enseñanzas, porque ahora viven bajo un solo Dios y un solo Señor. La única pregunta en cuanto a bautismo no ¿es necesario para la salvación? Sino, ¿podremos ser formados a la imagen de Cristo sin el bautismo? La iglesia primitiva diría que no, que sin el bautismo no hay salvación. Entonces el bautismo no solamente es un instrumento a través del cual Dios salva a los cristianos, sino también es algo formativo, tiene un propósito espiritual de formarnos, ¿sí? Cuando los primeros cristianos se portaban mal, Pablo les recordaba de su bautismo. Decía, acuérdense que ustedes fueron bautizados. Ustedes dejaron esta vida, dejaron de robar y ahora se dedican al servicio del Señor. Entonces tenemos que recuperar esto de la importancia, de la eficacia y del poder formativo del bautismo. La otra cosa que tiene el poder para formarnos es la práctica de la Eucaristía. ¿Sí? En la iglesia primitiva, la Eucaristía consistía en una mesa compartida donde se daba gracias al Señor mientras comían pan y tomaban vino en memoria de Jesús. La acción ritual imitaba la cena del Señor, la última cena de Jesús que tenía con sus discípulos antes de su pasión. Si vas hoy a Grecia y querés agradecer a un mozo que te ha traído un plato delicioso, le decís Eucaristo, ¿sí? Sigues significando gracias, o Eucaristía, acción de gracias.
Justino Mártir escribió lo siguiente acerca de una reunión dominical de los primeros cristianos. ¿Sí? Esto forma parte de la liturgia. ¿Sí? Justino Mártir dice, el día que se llama del sol, o sea, el domingo, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos y se leen los recuerdos de los apóstoles, los 4 evangelios, o los escritos de los profetas, la Biblia hebrea, mientras hay tiempo. Cuando el lector termina, el que hace cabeza, el que preside, nos exhorta con su palabra y nos invita a imitar aquellos ejemplos. Después nos levantamos todos a una y elevamos nuestras oraciones, probablemente con las manos levantadas. Al terminarlas, se ofrece el pan y el vino con agua, como ya dijimos, y el que preside, según sus fuerzas, también eleva sus preces y acciones de gracias. Y todo el pueblo exclama, amén. Entonces viene la distribución y participación de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío a los ausentes por medio de los diáconos. Lo que tienen y quieren dan libremente, lo que les parece bien, lo que se recoge de la ofrenda, ¿no? Se entrega a el que hace cabeza para que socorra con ellos a huérfanos y viudas, a los más vulnerables de la comunidad, a los que están necesitados por su enfermedad u otra causa, o a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye un proveedor para quien se halle en la necesidad. Celebramos esta reunión general al día del sol, por ser el primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Pues hay que saber que le entregaron en el día anterior al día de Saturno, el sábado, y en el siguiente, que es el día del sol, apareciéndose a sus apóstoles y discípulos, nos enseñó esta misma doctrina que exponemos a vuestro examen. ¿Sí? Los primeros cristianos solían llamar al día del domingo el octavo día de la creación, porque fue cuando Dios comenzó a rehacer la creación a imagen de Jesús. Ahora, la mesa no fue un elemento extraño para los cultos paganos, ¿sí? Había comedores en muchos templos. Se podría sacrificar a un toro arriba y después abajo se comía ese toro en celebración y en honor a los dioses paganos. Sin embargo, la mesa cristiana fue muy diferente. Primero, fue en casas, no fue en ningún templo. ¿Quiénes estaban invitados a la mesa? Todos los creyentes estaban invitados a las mesas. Las mesas en los banquetes, tanto en los templos como en otros lugares, fueron utilizadas para mostrar quiénes tenían más honor y más plata en la sociedad. ¿Sí? Fue utilizado literalmente como un recurso para mostrar quiénes eran más importantes y quiénes eran menos importantes. Ahora, ¿qué pasa en la mesa del Señor? Comen todos. ¿Sí? Todos participaban sin importar lo que habían traído, si podían traer vino o no, si podían traer pan o no, eran invitados a quedarse a comer y a participar. ¿Sí? Todos comían, personas de diferentes géneros y clases sociales. En algunos lugares las mujeres comían aparte de los varones, o los ricos en el comedor y los pobres en los pasillos, pero en esta instancia estaban todos juntos comiendo. Lo que une a todos los comensales es el bautismo, ¿sí? La participación en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, no un interés o fin común. Para la iglesia primitiva solo podían participar los bautizados. No podían participar los niños, por ejemplo, no podían participar en algunos casos, no podían participar personas no cristianas. De hecho, estas cenas tenían muchos celos y no permitían participar personas de afuera. A veces tenían lo que era la proclamación de la palabra, las oraciones y demás, y despedían a los catecúmenos para que salieran, para que pudieran participar de la cena aquellas personas que fueron bautizadas. Cosa interesante. Los primeros cristianos tomaban la cena todos los domingos. La Eucaristía era la parte central de su reunión.
Hasta se podría decir la razón de ser de su reunión. La Reforma Protestante puso en el centro de culto la lectura bíblica y el estudio de la Biblia, la proclamación de la Biblia. Pero en principio, la celebración de la Eucaristía fue el motor y la razón de ser de las reuniones. La participación en la Santa Cena es algo formativo, ¿sí? Es algo que cultiva nuestros corazones, nuestra disposición hacia Jesús. Porque en el pan y en el vino Jesús da su propio cuerpo y su propia sangre para alimentar y para sostener a los cristianos. En la mesa Jesús une a todos los cristianos, los invita a la reconciliación entre sí y reanima la unión con Dios por medio del Espíritu Santo. Si un cristiano del primer siglo fuese hoy a nuestra iglesia y no viera la Santa Cena, no entenderían, ¿sí? ¿Podrían los primeros cristianos imaginar una reunión el domingo sin la Santa Cena? Imposible. No la podrían reconocer. Ahora, la liturgia, el bautismo, la Santa Cena, todo esto va potenciando la idea de iglesia, la idea de comunidad. Gracias a la catequesis, o sea, la enseñanza y la socialización y la liturgia, más específicamente bautismo y la Eucaristía, la Iglesia se convirtió en la casa de Dios, que acoge a los desamparados y rechazados por la sociedad. En el Imperio Romano había mucha gente desplazada por las conquistas militares, por la violencia, por la migración, por la esclavitud y por la gran expansión del territorio romano. Por eso había múltiples identidades en juego en los distintos sectores de la sociedad. Muchas personas pertenecían a más de un culto religioso, otras a asociaciones extranjeras y sociedades de bienestar, como las sociedades funerarias. Sin embargo, la conversión al cristianismo del paganismo podría causar serias rupturas en estos vínculos afectivos y sociales. Los cristianos llegaron a ser emigrantes dispersos, según 1 de Pedro 1:1. Pedro los llama forasteros y emigrantes. Estas personas podían tener menos derechos y por lo tanto estar más vulnerables. Ahora, en vez de insistir en la estabilidad socioeconómica, elegían formar parte de la casa de Dios con todos los riesgos que corría. Esta comunidad sería la evidencia del amparo de Dios para todo aquel que sufre, ¿sí? Para los paganos, una religión sin templo no tenía ningún sentido, ¿sí? El templo era donde ibas a contactar a Dios, y si no había templo, no había casi contacto con el Dios, ¿sí? La gran novedad de la iglesia es que la comunidad cristiana ahora es el verdadero templo. 1 de Pedro 2:5. No el templo ya destruido de Jerusalén, ¿sí? Los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 y el judaísmo sufrió por causa de esta destrucción, pero los cristianos sabían de antemano que iba a suceder por las palabras de Jesús. Ese es otro tema. Pero ahora, este nuevo templo representa el proyecto de Jesús y articula redes de apoyo para los más necesitados y desplazados. No es de sorprenderse, después, que el amor tuviera un papel tan protagónico en la vida del nuevo templo. 1 de Pedro 1:22 dice: ámanse unos a otros de corazón e intensamente. Esta nueva espiritualidad hogareña ya no se trata de los ritos, no se trata de arrancar algún favor divino a los dioses, sino de ser amados por Dios y amar a los demás, como lo haría Jesús. Debía haber una preocupación real por la situación de cada hermano y hermana. De allí vemos el deber moral de cada cristiano. Ahora, el deber, según Pedro, es de ser compasivos, de ser de buen corazón, de tener humildad y de usar un lenguaje benigno y perdonador, cosa muy diferente a lo que vivían los paganos. Todos estos elementos conforman el perfil concreto de la comunidad que acoge a los necesitados. En realidad, no son cosas extraordinarias, sino que en su conjunto pretenden orientar la mirada con que enfocamos la realidad de las personas.
Si eso se logra, la comunidad empieza a ser casa de amparo para quien anda en la diáspora social, económica o personal. También podemos decir que la visión apocalíptica de Pedro, o sea, la conciencia de la venida del Señor, habría ayudado a la realización de los mandamientos fraternos del Señor. El conocimiento de que el Señor venía pronto habría ayudado a los hermanos a priorizar la ayuda mutua sobre una vida egoísta. Ahora no podemos hablar del bautismo, de la Santa Cena, sin hablar de la ética cristiana. Muchos cristianos hoy, lamentablemente, quieren desprenderse de la ética cristiana. Creen que el cristianismo es una religión en el sentido moderno. En el sentido moderno, una religión es un conjunto de creencias y se puede estudiar o participar de o eh, tener una religión, cosa inconcebible para los primeros cristianos y para los antiguos. Se puede tener una religión simplemente estando de acuerdo con ciertos enunciados teológicos o filosóficos, ¿sí? Pero una religión como el cristianismo sin ética no es religión, ¿sí? No se puede asentir intelectualmente a ciertos enunciados teológicos sin que haya un cambio de vida, ¿no? ¿Cuál es el chiste del cristianismo si no hay un cambio de vida? Pero la ética cristiana nace en el contexto de un pueblo llamado por Dios, consagrado por y para Él, a favor del mundo entero. Dios quiere que su pueblo participe en la redención de todo el cosmos, ¿sí? Ahora, ojo, si abstraemos la ética cristiana de la historia de la salvación, de todo lo que Dios viene haciendo, y lo abstraemos del plan redentor de Dios, la ética cristiana queda reducida a una serie de dogmas, una serie de reglas arbitrarias, una serie de reglas opresivas y una carga demasiado pesada para llevar. Pero, ojo, pero si entendemos la ética cristiana como parte de nuestra vocación, como participación en la salvación del mundo, entonces la ética cristiana cobra otro sentido. La ética está íntimamente relacionada con nuestra identidad, ¿sí? Lo que hacemos sale de lo que somos. Está el ser antes del hacer, ¿sí? Nuestras acciones son una consecuencia de lo que somos. Los fariseos intentaron imponer una conducta fiel y Jesús decía, no, pase por el corazón. Una vez que el corazón ama a Dios y ama al prójimo, la ética fluye, ¿sí? Esa vida fiel fluye del corazón. La ética también está relacionada con nuestra vocación. Es la unión con Cristo que nos dispone a servir a Dios. Y es la consagración que nos permite fielmente reflejar a Dios al mundo. Yo lamento las injusticias en el mundo, ¿sí? Me pone triste eh, la falta de amor, el odio, la indiferencia que puedo ver en mi ciudad todos los días, ¿sí? Pero si yo no me comprometo con la ética cristiana, voy sumando más injusticias, voy sumando más odio, más indiferencia, ¿sí? Eh, Sin la ética cristiana no hay identidad y tampoco hay vocación. La ética cristiana, ojo, no tenía ningún sentido en el primer siglo. Era el único pueblo que intentaba ser fiel a sus esposas, que intentaba amar al desconocido, que intentaba hacer bien al extranjero, al forastero, ¿sí? El comportamiento cristiano irrumpió en escena en un siglo decadente en que era importante el honor, pero más importante y más útiles eran la riqueza, el poder y el estatus social. Es justamente por eso que el comportamiento cristiano haya parecido tan extraño y tan poco práctico a los paganos. Ahora una pregunta. ¿Es difícil de comprender? ¿Es difícil comprender la ética cristiana en nuestra época? ¿Es difícil comprender? ¿Es difícil ver su utilidad, su practicidad? Nos parece anticuada la ética cristiana, que en un momento parecía tan novedosa, ¿sí? Si Pedro hoy escribiera su carta
escribiera una carta a nosotros, los cristianos de ahora, que también estamos sujetos a veces a la presión social y a la burla de parte de los no creyentes. ¿Qué nos diría? ¿A qué nos animaría? Yo creo que de igual manera nos animaría a la santidad, ¿sí? Creo que nos animaría a vivir vidas llamativas éticamente para que las personas descubran a Dios por medio de nosotros. En conclusión, no se puede entender la identidad, la vocación o la ética cristiana como conceptos aislados. No va a pasar. La identidad sin una vocación no tiene sentido. Una vocación sin identidad jamás daría fruto. Y un pueblo apartado para Dios con una vocación sin una praxis que imita a Dios jamás podría cumplir su misión. Entonces, 3 advertencias para cerrar la clase de hoy. Cuidado con el cristianismo diluido y no comprometido con la persona de Jesús. Si en tu iglesia, si en la iglesia de tu vecino, de tu amigo, de tu hermana, de tu familia, no hablan casi de Jesús, tengan cuidado. Si solo hablan del Espíritu Santo y poco de Jesús, tengan cuidado. ¿Sí? Debe ser un compromiso. El cristianismo representa un compromiso con la persona y con la obra de Jesús. Número 2. Cuidado con el cristianismo con una vocación diferente a la de la iglesia primitiva. ¿Sí? Si tu cristianismo se trata de la batalla cultural, no es la vocación de la iglesia primitiva, no es la vocación del ministerio de Jesús tampoco. Cuidado con el cristianismo con una vocación diferente a la de la iglesia primitiva. Y número 3, cuidado con el cristianismo que abandone el camino de Jesús para algo más fácil. He conocido a cristianos que dicen, yo estoy comprometido con Jesús, pero vivo una vida sexual desordenada, ¿sí? O entiendo que quiero seguir a Jesús y quiero amar a todos, pero esto de nunca mentir me parece muy difícil, muy poco práctico. Me interesa ser cristiano, congregarme, pero no me interesa involucrarme en la vida de los hermanos y de las hermanas. Mucho cuidado. Cuidado con el cristianismo que abandone el camino de Jesús para algo más fácil. Si sufrimos, es porque seguimos a un siervo sufrido. Si somos marginados, es porque servimos a un maestro marginado. ¿Sí? Mi ánimo para ustedes es que busquemos la fidelidad y no la facilidad. Busquemos la fidelidad a la persona y a la obra de Jesús. Que Dios les bendiga.